Cuando yo comencé el estudio, primeramente de mi carrera, que es medicina, yo quería saber por qué me tenía que morir. Yo me preguntaba, ¿por qué me tengo que morir? Y tal vez los médicos tengan alguna respuesta. Ellos conocen el cuerpo humano y cómo funciona. Y tal vez sepan por qué nos tenemos que morir. Pero, pues, como todo el mundo sabe, me di cuenta que no había respuesta. Y también en esos tiempos en que yo estaba, pues, saliendo de la adolescencia gradualmente, pues tenía muchas inquietudes y comencé a estudiar teosofía. No conocía la antroposofía. Y después de haberme recibido, pues tuve la oportunidad de ser becado para estudiar en la Universidad Libre, así se llama, la Universidad Libre de Ciencia Espiritual, en el Centro Mundial de la Antroposofía en Suiza. Y pues miren cómo es el destino. Realmente, pues por alguna razón tuve que ir para allá y en el momento en que yo ingresé a ese seminario, pues dentro de mí sentí un placer, primeramente, una dicha, y se hizo luz. Sentí que se hacía luz, donde todas mis preguntas comenzaban a tener respuesta. ¿Cómo es que este cuerpo es la expresión sabia de un macrocosmos? Aquí, en el microcosmos, en donde cada órgano y cada sistema tiene una específica función como instrumento de la vida, del alma y del espíritu. Esto es una maravilla. Y entonces dije, si yo hubiera estudiado así medicina, no habría sido aburrido tanta información que hay veces que memorizar para pasar un examen, ¿no? Comienza uno a sentir el conocimiento, comienza uno a disfrutarlo, tener placer. Y entonces la antroposofía, pues, fue para mí ese momento de descubrir cómo es que el ser humano está construido como está, porque hay una gran inteligencia que lo ha formado así. Así que si me preguntan de por qué estudié esto, bueno, es que la vida me condujo en eso porque dentro de mí había una inquietud y la vida coloca a cada quien para que tenga las respuestas que está buscando, porque el que busca encuentra, y el que toca le será abierto. Es la ley de la vida. En el momento en que yo alguna vez me pregunté, ¿cómo se creó el ser humano? Entonces, dentro de mí no quedó tranquilidad hasta empezar a tener en mis manos libros, incluso a nivel digital, que me llegaron porque alguien me regaló, mira, tengo aquí una biblioteca sobre ciencia espiritual. Ahí estaba sobre antroposofía, sobre filosofía Rosacruz, teosofía, etc. Entonces, allí estaban todas las respuestas de lo que yo estaba buscando. Y es por eso que ahora, con esa fascinación que me ha producido, con mucho gusto me gusta compartir esto sobre la ciencia del espíritu. Así que espero haber respondido su inquietud. Al morir, ¿es conveniente la cremación? Cuando nosotros hacemos nuestra última exhalación, se desconecta, se rompe el cordón llamado plateado a nivel del corazón. De manera que la partícula que no cambia durante toda nuestra vida, a diferencia de todas las demás que cada 7 años se renuevan, esa partícula se llama el átomo permanente que está en el corazón, que es el que está grabando todas las experiencias de nuestra vida. Ahí están grabadas. De tal manera que ese tiene que ser llevada, tiene que ser recolectada. Entonces, en la última exhalación sale esa partícula por el nervio vago y sale por el remolino que está aquí arriba en la cabeza en forma espiral. Y entonces comienza a desplegarse el panorama de nuestra vida. Todo lo que experimentamos desde la primera inhalación, porque es a través de la respiración que todas esas imágenes se han impregnado en la sangre y se han llevado a la punta del corazón, donde está ese átomo simiente. De manera que el panorama se despliega y puede durar de 1 a 3 días. Entonces, su pregunta de que si es conveniente cremar el cuerpo, sí, es lo más conveniente, pero hay que esperar a que el panorama de la vida pase completamente. Y como no sabemos cuánto va a durar para cada persona, mínimo hay que permitirle 24 horas. Mejor 2 días, que es el tiempo en que puede durar el despliegue de ese panorama retrospectivo, donde la persona que falleció está allí. Ya no es consciente de nosotros, entra como una especie de sueño y empieza a ver su vida hacia atrás. Y la duración, como dije, puede de 1 a 3 días. De manera que si el cuerpo se crema, se desintegra también el cuerpo vital, que es donde está grabado en el éter el panorama.
de la vida. Y para evitar eso hay que dejar mínimo 24 horas a 48. Ahora que si se entierra, bueno, pues no hay problema, porque el cuerpo se va a desintegrar y el cuerpo vital, donde está grabadas las imágenes de la vida pasada, también se va a desintegrar al mismo tiempo. Así que definitivamente la cremación es el método más higiénico que tenemos, tanto físico como espiritual, pero debemos respetar un tiempo mínimo de 1 a 2 días antes de la cremación. ¿Recomienda la eutanasia o el aborto? La eutanasia puede tener una finalidad bondadosa, llena de amor, porque lo que queremos evitar es que alguien sufra. Entonces se dice, pues la persona está sufriendo tanto que lo mejor sería ya desconectarla o darle alguna sustancia para que el cuerpo termine su vida. Esto en realidad es un suicidio asistido, porque la persona puede estar consciente y decir, yo estoy de acuerdo y yo quiero. Entonces en algunos países existe la eutanasia. En otros países todavía no. La pregunta aquí es, ¿qué opinamos los médicos que los que trabajamos tratando de salvar vidas, ¿no? Pues ahí se enfrenta uno con este conocimiento a eso de decir, ¿está permitido que yo participe para que alguien termine su vida en lo que se llama la eutanasia? Pues eso, en realidad, tendremos que evitar el juicio de aquellos que lo practican porque no sabemos las condiciones en las que se encuentran algunos desesperados que quieren terminar su vida y otros que quieren colaborar. Pero del conocimiento científico espiritual, lo que tenemos que saber es de que la vida humana tiene un tiempo determinado de duración. Y si nosotros terminamos nuestra vida, ya sea en el suicidio, o ya sea a través de este proceso asistido llamado eutanasia, lo que tenemos que saber es de que seguirá existiendo el arquetipo creador del cuerpo a nivel espiritual, porque todavía tiene energía. Solamente hemos destruido la parte exterior, que es el cuerpo físico. Entonces, mientras existe ese arquetipo, el alma no puede continuar después de la muerte, más allá. Tienen que quedarse aquí, en el plano físico, aunque no podamos percibirlo, pero en el plano terrestre, hasta que pase ese tiempo que iba a vivir su cuerpo físico. Es por eso que, pues, cada quien tendrá que decidir de acuerdo a lo que sienta, de acuerdo a lo que conozca. El hecho es de que si a alguien se le asiste y todavía tenía que vivir 1 año, tenía que vivir 2 años o unos 3 meses, no sabemos, pues el alma no puede continuar y puede sentir un profundo vacío en ese tiempo, donde no siente días y noches, lo siente constante. Entonces, eso simplemente hay que tomar en cuenta. No puedo decir más, porque no podemos juzgar, como digo, a los que cometen aborto también. Una persona desesperada que no sabe cómo solucionar una situación y decide abortar. Cada quien debe de hacerse responsable de esto. No podemos pensar que esa persona pues debe castigársele, ¿no? Pero en el aborto se ha destruido el vehículo que se está formando para la encarnación, que claro tiene consecuencias. Y los que participan, tanto la que decide hacerlo como el padre, si es que también colabora en esta decisión, y los que realizan el aborto, pues tendrán una consecuencia. Y una consecuencia puede ser que sean abortados en la siguiente encarnación, ya sea de manera espontánea o provocada. Así que esto es lo que puedo comentar y claro, se puede uno extender más, pero es importante entender que la ley de consecuencia está actuando de tal manera que para cada quien se le va a regresar la retribución de lo que esté haciendo. ¿Qué sucede con el alma de aquellos que se suicidan? El alma del que se suicida permanece dentro de la esfera terrestre hasta que termina el arquetipo creador de su cuerpo. No puede continuar. Entonces queda aislada. No puede conectarse con los seres que ya murieron, sus familiares, ni puede conectarse con los que ya dejó y a quienes ha producido tanto sufrimiento por haberse suicidado.
De manera que entra en un sufrimiento muy profundo y es muy lamentable. Eso es de las cosas más lamentables de nuestra vida. El suicidio, o sea, el terminar antes con nuestra vida. Así que eso es lo que le sucede. Y claro, ya cuando termina ese tiempo, pues el alma continúa, como todos los demás, para algún día volver a despertar y renacer. ¿Qué opina de la donación de órganos? Ah. ¿Qué tan conveniente es? Igualmente, detrás de esto hay un sentimiento de querer hacer bien, de beneficio, en donde se donan órganos para que un ser humano siga viviendo, pueda sobrevivir ante una situación. Y pues es bienvenido. Lo que hay que saber es de que a la persona que se le extraen órganos, porque es donador de órganos, a la hora de morir, puede ser perturbado momentáneamente cuando está viendo su panorama de su vida a la hora de que le extraen sus órganos. Y esta perturbación puede hacer que no grabe su panorama completamente. Y tendrá que haber luego una compensación a esto. Pero bueno, hay una intención buena allí y eso se compensa. Así que en vida una persona puede donar un órgano también. Y adelante. Así que esto pues sirve para que los familiares puedan permitir que otro ser humano sobreviva y con gusto y amorosamente lo hacen, aunque puedan saber que tenga ciertas consecuencias. Algunos llegan a decir, si yo me muero y he donado un órgano, parte de mí todavía está viviendo y no puedo irme. Eso es un gran misterio todavía. No hay mucho conocimiento al respecto. Los que han transmitido la ciencia del espíritu vivieron cuando todavía no había trasplantes. Entonces, ¿qué pasa con alguien que dona un órgano y sigue vivo? ¿Y qué pasa con aquellos que ya murieron y sus órganos están aquí, ¿no? En otras personas. Así que eso tendremos que seguirlo investigando. El último órgano que se pierde al morir es el oído, es decir, al morir aún se pueden escuchar algunas cosas. Parece ser que así es, porque el oído es de los órganos más antiguos y según algunas experiencias se dice que es el último en manifestarse cuando una persona muere, entonces puede seguir escuchando. Pero en realidad, aunque esto sea cierto, en el momento en que se ha hecho la última exhalación y se ha roto el cordón en el corazón, el fallecido ya no puede escuchar. Antes de que se rompa puede seguir escuchando, ya no ve, tal vez, ya no huele, y sí, es cierto, pero está vivo todavía. Así que sí, podríamos decir que el oído es el último de los órganos en terminar su funcionamiento. Se dice mucho acerca de la reencarnación. ¿Cómo se ha demostrado que verdaderamente sucede esto, la reencarnación? No, no hay manera de demostrarlo. Imposible, porque ¿cómo nos van a demostrar la reencarnación? Cada quien tiene que descubrir dentro de sí mismo primero si esto tiene sentido o no. Esto me recuerda a la anécdota de los dos gemelos que están en el útero de la mamá. Y uno le pregunta al otro, oye, ¿tú crees en la vida después del parto? Y entonces el otro le dice, ay, no, a mí no me lo han demostrado, nadie ha regresado después del parto, entonces pues no hay nada, ¿no? Igualmente, nosotros no podemos demostrar eso, porque el que pide muestra y demostración las pide físicas, y no se puede demostrar lo espiritual físicamente. Así que, primeramente, tenemos que estudiar que la vida humana no tiene sentido si solamente es una encarnación, porque no va a alcanzar a aprender todo lo que la vida le puede enseñar. No tiene sentido. Entonces, tiene más sentido inteligente pensar pues que solamente esto es un día en su vida y que después de morir, el espíritu, que es una energía que no se destruye, si ya reconocemos que la energía no se destruye, solo se transforma, pues las emociones, los sentimientos, los deseos, el amor, el pensamiento son energías superiores que no se destruyen y esas subsisten después de la muerte, necesariamente. Eso tiene que tener lógica, tiene que tener sentido. Así que eso es lo que sustenta y que cada quien hasta intuitivamente siente como verdad. Por supuesto que tiene que cada quien descubrirlo dentro de sí mismo. Nadie se lo va a decir.
Porque si alguien llega y le dice, mira, te voy a demostrar, no es posible esto. ¿Cómo le va a demostrar? No, pues que yo ya me morí, ya regresé. ¿Y cómo le voy a creer si es cierto esto? Tendré que creerle algo desde afuera. Tiene que demostrárselo a cada quien. Primeramente comprendiendo que la vida tiene que ser así, porque si no, no tendría sentido. Y la vida tiene inteligencia. Basta que observemos la naturaleza, la belleza, la sabiduría que hay. Está allí, existe. Entonces la vida humana tiene que tener una inteligencia también. Tiene que tener un sentido. Entonces debe existir la posibilidad de continuar donde nos hemos quedado para seguir aprendiendo, como en una escuela. Eso es lo que primariamente nos da a nosotros internamente cierta certeza de que la reencarnación existe. No hay más. Así que le invito a que medite, observe, estudie, con esa apertura que es necesario cuando piense en estos temas de la reencarnación. No crea nada, por favor. No crea nada de lo que está escuchando. Medítelo, estúdielo y busque la respuesta a su vida para que le dé sentido. Si le da más sentido morirse, irse al cielo por toda la eternidad porque fue buena, pues está bien. Está bien. Si le da sentido a los malos irse al infierno por toda la eternidad, pues está bien. Y los materialistas, pues pensarán que no hay nada y se acabó. Bueno, pues está bien. Pero nosotros que estamos aquí queriendo entender el sentido de la vida, queremos más. Y por eso estamos transmitiendo este conocimiento. Y lo percibimos como veraz. En las experiencias cercanas a la muerte, ¿de cuánto tiempo se dispone para revivir al paciente? Estas experiencias de revivir las planifica el alma. Bueno, primeramente, después de 3 minutos de haber dejado de respirar, normalmente el cerebro humano puede tener lesiones permanentes. Después de 3 minutos. Entonces, la reanimación después de 3 minutos tiene el riesgo de que la persona quede totalmente desconectada y tenga muerte cerebral. Ese es el riesgo. Ahora, me pregunta que si el alma ha planeado sus experiencias. En realidad, sí, antes de nacer, nosotros visualizamos el panorama de la vida de acuerdo a los efectos de las causas que hemos movido, de manera general, así como al morir. Vemos el panorama al revés, de los últimos eventos hacia atrás, de lo que vivimos. Antes de nacer vimos el panorama de lo que va a suceder de atrás hacia adelante, porque hemos movido causas y tienen que compensarse como destino. Entonces, nacemos en cierta familia, en cierto lugar, y tenemos cierto cuerpo, ya sea de hombre, de mujer. Todo esto está planeado, y lo hacen entidades superiores a los seres humanos. Nosotros aceptamos esto antes de nacer como la mejor opción. Ya que en cierta manera hemos aceptado pasar por ciertas experiencias, pero tenemos libertad para reaccionar a esas experiencias de una manera que no conocíamos, porque antes de nacer no tenemos el cuerpo. Ya dentro del cuerpo, pues se siente muy diferente esto. Así es que por eso ahorita, pues ya no recordamos que hemos aceptado vivir ciertas experiencias que a veces son muy dolorosas, pero que nos dan una gran lección y tenemos que vivirlas. ¿Qué pasa cuando una persona muere por accidente o se le quita la vida violentamente? Por lo general, se entra en un estado como comatoso, un estado de inconsciencia. Aunque en un principio puede estar traumatizada porque no le dio tiempo de nada, entonces puede ver su cuerpo allí, en un accidente, o asesinada. De tal manera que no comprende qué pasa, pero ve su cuerpo y gradualmente entra en un sueño. Y queda así hasta que pase el tiempo que tenía que vivir, porque posiblemente murió antes de tiempo. Fue un accidente. A veces sucede que ese accidente es parte del plan. Entonces tenía que terminar su vida así, porque era su destino y su karma. Entonces ya termina y continúa lo que hemos mencionado de ver su panorama. Pero eso es lo que puede pasar. O queda inconsciente durante el tiempo que iba a vivir porque no le tocaba, o bien ya le tocaba y entonces continúa su vida como lo hacen los demás, que mueren de manera natural. Los entes que dicen que están aquí es porque, como usted explicó, no es su tiempo de irse. Cuando una persona es un alcohólico, tiene un gran deseo por tomar, por el alcohol, pero el deseo no está en el alma. Y entonces cuando muere, desea el alcohol, porque el deseo no está en el cuerpo, está en el alma. Entonces entra en una especie de infierno
y quiere seguir tomando. Entonces comienza un sufrimiento que llamamos infierno. Y entonces las personas que mueren así no pueden irse, porque están aquí queriendo satisfacer el deseo de tomar alcohol. Y entonces puede ser que algunos los perciban en esos lugares donde se toma alcohol, en los ciertos antros, ciertas cantinas. Ahí se acumulan porque van, incluso se acercan a las personas para que tomen, porque se meten dentro de ellos y de alguna manera así perciben un poco de satisfacción, aunque no satisfacen su deseo. Y esto va a durar el tiempo de la intensidad de su vicio, hasta que un día termina esto y continúa en su proceso. De tal manera que eso es un ejemplo de almas, entes que no han ido, que no se han ido, y puede ser alguien más que esté muy apegado a sus bienes y no quiera dejarlos, entonces está aquí cuidándolos y no se va. Otros son muy celosos, existen, hay personas muy celosas que se quedan a cuidar a su mujer cuando han muerto. Y hay otros que tienen otros apegos, entonces no se van durante el tiempo que mantienen ese deseo y ese apego a la tierra. Y hay un momento, llega un momento en que se dan cuenta y se retiran. Una vez encontró una viejecita rondando en una casa que estaba buscando su dentadura. Imagínense. Así que hay muchas opciones de que esto pueda suceder. Algunos duran unas horas, otros duran días, otros pueden durar meses y hasta años. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a la hipnoterapia para sanación? Me parece desde el punto de vista material muy bueno, porque la persona parece curada. Digo parece porque desde el punto de vista material, pues se le da una orden en la hipnosis y a la hora de despertar de la hipnosis, pues ya no tiene esa inclinación, esa fobia, ese deseo, y hay un cambio. Pero en realidad lo que está pasando es una programación desde fuera de él mismo. No es que él se haya curado, no es que él se haya transformado. De manera que entonces el hipnotizador tiene acceso a su energía etérica a través del cerebro y ha hecho una programación. Mientras viva el hipnotizador, esto funciona. El día que el hipnotizador muera, volverán esas tendencias, esas inclinaciones o esos problemas que se quiso quitar con la hipnosis. Así que en realidad lo ideal es no buscar esa salida fácil y cómoda que es la hipnosis, sino trabajar sobre sí mismo para sobreponerse a una fobia, para sobreponerse a un vicio y transformar su vida y su voluntad. Y pues puede llevar más tiempo, claro, pero va a ser real. De tal manera que si una persona que fue hipnotizada y dejó un vicio, en la siguiente encarnación se le va a volver a presentar la tendencia al vicio porque no lo ha dominado. Fue hipnotizada y con un programa que se le hizo, pues dejó de tomar, pero en la siguiente seguirá con el problema. Así que ¿para qué postergar esto? Así que yo recomendaría que no se use indiscriminadamente esta terapia, ¿sí? En algunos casos específicos se tiene que individualizar, entonces se debe reconocer que tiene cierta utilidad. ¿Qué opina de la meditación a través de un mantra dado por una persona? Adelante, bienvenido el mantra. El mantra tiene un efecto que todo ser humano lo siente cuando lo deja que influye en todo su ser, ¿no? Con la vibración sonora, que por lo general tiene belleza. Y estos son los mantras superiores que armonizan el alma humana y la hacen entrar en un estado primeramente de relajamiento que lo conecta con la armonía de su ambiente alrededor y del cosmos. De tal manera que si quiere meditar a través de un mantra, pues está bien, adelante. La cuestión es de que no entre a través de ello en un estado psíquico de ensueño o de trance o de éxtasis, donde no tiene ningún resultado para ampliar su conciencia. Pero está bien, pues un buen relajamiento y se pueden usar así mantras. Pero cuando está dirigido a través de una búsqueda, el mantra puede ser aquello que conecte profundamente con esferas superiores. Y sobre todo si vienen de personas que tienen una conciencia que les permite ser guías, instructores. Entonces esto hay que tenerlo con mucho cuidado, porque los mantras deben ser utilizados por personas que tienen cierto conocimiento de sus efectos.
¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu en el ser humano? Bien, nosotros somos un espíritu. Tenemos un cuerpo. Y el intermediario entre lo que tenemos, que es el cuerpo, y lo que somos, que es el espíritu, está el alma. De tal manera que con el cuerpo actuamos, con el alma sentimos y con el espíritu pensamos y nos hacemos conscientes de nosotros. De tal manera que esto se ubica aquí en nuestro cuerpo, aquí en la cabeza. Lo espiritual, se dice en general, es a través del pensamiento, a través del tórax, aparece aquello que llamamos lo anímico, el alma, el sentimiento. Y a través del abdomen y las extremidades se manifiesta la voluntad y sería a través del cuerpo. Entonces, el alma es el conjunto de experiencias en virtud de las cuales se produce la conciencia, porque es el intermediario entre nuestro cuerpo, nuestro vehículo, y nosotros. Así que hay algunos que tienen más alma y otros que son hasta desalmados por la acumulación de experiencias.